Era una mañana radiante en el corazón de la ciudad cuando Adrien Keller, un millonario hecho a sí mismo, conocido por su fría precisión y férrea disciplina, entró en la cocina de su mansión tras terminar una larga llamada de negocios. El sol se filtraba a través de los altos ventanales, dorando los suelos de mármol y las relucientes encimeras. Todo en su mundo estaba perfectamente organizado, sincronizado e impecable, salvo el leve sonido de un tenedor raspando suavemente un plato en algún lugar detrás del mostrador. Curioso, siguió el sonido, esperando quizás a un limpiador despistado o algún ruido del personal preparando el desayuno. Pero al doblar la esquina, su mundo se detuvo. Allí, agachada en el suelo, cerca de la pared, detrás de la mesa del comedor, estaba su joven criada, Isla, con el uniforme ligeramente arrugado y la mirada baja, comiendo lo que parecían sobras de la cena de la noche anterior. No estaba sentada a la mesa. Ni siquiera usaba cubiertos adecuados. Comía a bocados pequeños y apresurados, como si temiera que alguien la viera. Por un instante, Adrien se quedó paralizada, una multimillonaria que lo tenía todo, viendo a una mujer esconderse en un rincón para comer la comida que había sido desechada. Si crees que la amabilidad y las segundas oportunidades pueden cambiar el mundo, tómate un segundo para darle a me gusta, comentar, compartir y suscribirte a Kindness Corner porque historias como esta nos recuerdan que incluso un solo acto de compasión puede reescribir la vida de alguien. Adrien no era un hombre cruel, pero se había distanciado de las emociones, de la empatía, de las luchas silenciosas que vivían bajo la superficie de la vida cotidiana. Para él, el éxito se trataba de números, reuniones e inversiones. Hacía tiempo que había olvidado lo que se sentía el hambre o el miedo. Sin embargo, ver a Isla esconderse para comer despertó algo profundo en él, un dolor que no comprendía del todo. Retrocedió en silencio antes de que ella lo notara y se alejó, con la mente dándole vueltas. La imagen de sus pequeñas y temblorosas manos agarrando el plato lo atormentaba. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué tenía que esconderse para comer comida destinada a la basura? Más tarde ese mismo día, Adrien revisó los registros de la casa. Isla llevaba 8 meses trabajando para él. Siempre puntual, siempre educada, sin pedir nada. Su salario era modesto pero justo, o eso creía él. Nunca le había preguntado por su vida, su familia ni si era feliz. Era solo una empleada más, otra figura discreta que hacía que su casa funcionara. Pero esa noche, por primera vez en años, Adrien no pudo dormir. Se encontró pensando en lo que significaba vivir sin nada que esconder en un rincón para comer. A la mañana siguiente, entró a la cocina temprano a propósito. Notó a Isla ordenando la encimera, con el rostro pálido y la mirada hundida. Se movía con cuidado, casi con demasiado cuidado, como si temiera cometer errores. Cuando accidentalmente dejó caer una cuchara y se estremeció como una niña asustada, algo en su interior se rompió. Se dio cuenta de que no se trataba solo de comida. Se trataba de dignidad, de alguien que intentaba sobrevivir en silencio. Se fue en silencio de nuevo, pero comenzó a observarla más. Siempre comía las porciones más pequeñas de las comidas del personal, a menudo saltándose el desayuno, fingiendo no tener hambre. Pronto descubrió, por la jefa de limpieza, que Isla enviaba casi todas sus ganancias a su pueblo para cuidar a su madre enferma y a su hermano menor. Apenas guardaba lo suficiente para comer. Esa tarde, Adrien fue a su restaurante favorito, pero el sabor de su lujosa comida le resultó amargo. Cada bocado le recordaba el rincón escondido de Isla. Empezó a pensar en su propio pasado, en los primeros años, cuando él también había sido un becario con dificultades, durmiendo en sofás de oficina, comiendo fideos instantáneos, soñando con una vida mejor. En algún momento, su éxito había borrado esos recuerdos, construyendo muros entre quien era y en quien se había convertido. La semana siguiente, Adrien decidió cambiar las cosas, no por lástima, sino con un propósito. Reunió al personal e hizo un anuncio discreto pero firme. A partir de ese día, todos los trabajadores de su casa comerían juntos en el comedor principal,
el mismo lugar donde él cenaba. Sin sobras, sin separación, sin vergüenza. Quería igualdad bajo su techo. El anuncio dejó a todos sin palabras, pero nadie estaba más atónito que Isla. Intentó agradecerle con la voz temblorosa, pero Adrien solo sonrió levemente y dijo: nadie debería tener que esconderse para comer. Durante días, la casa se sintió diferente. El ambiente se suavizó. La risa reemplazó el silencio. Incluso Adrien se encontró sentado a la mesa del comedor un rato más, escuchando las pequeñas historias de su personal, cosas a las que nunca antes había prestado atención. Pero no había terminado. Unas semanas después, llamó a Isla a su estudio. Ella entró nerviosa, esperando quizás una reprimenda o una tarea. En cambio, Adrien le entregó un sobre y un conjunto de documentos. Dentro había un fondo de becas, un programa completamente pagado para la educación de su hermano y un plan de asistencia médica para su madre. Isla miró los papeles con incredulidad, con los ojos llenos de lágrimas. Adrien, Toll, le dijo simplemente, has dedicado tu vida a ayudar a los demás. Deja que alguien te ayude esta vez. A partir de ese día, todo cambió para ambos. La madre de Isla se recuperó lentamente con la atención adecuada. Su hermano empezó a ir a la escuela e Isla empezó a sonreír, sonriendo genuinamente mientras trabajaba. Adrien, mientras tanto, empezó a visitar orfanatos y albergues comunitarios, patrocinando discretamente programas de alimentos gracias a donaciones anónimas. El hombre que antes solo creía en las ganancias y los negocios volvió a creer en la humanidad. Les dijo a sus amigos, pensaba que la riqueza se trataba de propiedad. Pero en realidad se trata de lo que puedes dar sin esperar nada a cambio. Pasaron los meses, y la mansión que antes resonaba con una formalidad discreta ahora transmitía la calidez de las comidas compartidas y las risas suaves. Isla solía preparar platos extra para llevar a los albergues cercanos. Con la bendición de Adrien, la imagen de ella, una vez escondida en un rincón, se convirtió en él. Recuerdo que definió su transformación. Un recordatorio de que la bondad no comienza en grandes gestos. Empieza en momentos en los que elegimos ver lo que otros ignoran. Una tarde soleada, Adrien estaba sentado a la larga mesa del comedor con su equipo. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas. Y por primera vez en años, sintió paz. No la paz que da el lujo, sino la paz de saber que por fin había hecho algo bien. Isla sirvió el último plato y se sentó a la mesa con todos los demás. Ya no estaban en las sombras. Mientras compartían la comida, Adrien se dio cuenta de que la mujer que una vez se había escondido para comer las sobras le había enseñado la verdad más grande de todas. La compasión es la verdadera moneda de una vida plena. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, comentar, compartir y suscribirte a Kindness Corner, porque cada acto de empatía, por pequeño que sea, puede cambiar el mundo de alguien. Antes de terminar, cuéntanos en los comentarios qué significa la amabilidad para ti.